cada módulo, este curso tiene dos módulos, consta de dos módulos. Cada módulo tiene es necesario que antes de terminar esas 2 semanas usted ya Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy. Iniciamos mes y mes de entrevista con Grupo Loga y unas entrevistas diferentes, porque ahora vamos a escuchar a maestros, a maestras de toda la República Mexicana, de diferentes entidades y diferentes regiones de cada uno de nuestros maravillosos estados, platicar qué han hecho en el marco de esta pandemia, en el marco de esta sorpresa que todo mundo nos llevamos y que nos ha hecho cambiar nuestras prácticas, nuestros estilos de vida, ha cerrado nuestras escuelas, ha cerrado lugares de convivencia y en ese sentido, pues los maestros y las maestras, los directores, conjuntamente con los supervisores y sobre todo con las familias, los padres y madres de nuestros alumnos, hemos tenido que implementar una serie de estrategias diferentes para continuar el trabajo del aprendizaje de nuestros alumnos. Todavía no tenemos totalmente datos que nos permitan saber si nuestros chicos van mucho más aventajados en el aprendizaje, si han desarrollado habilidades diferentes, si los niños han dimensionado la aplicación de ciertos contenidos. No tenemos datos de eso. Sin embargo, en la percepción de los maestros, de las maestras, de los padres y de las madres de familia, pues hay un avance y justo de varios de estos temas nos van a platicar los maestros y no hay cosa de veras más impactante y además más modeladora que maestros aprendan de maestros. Así es que pues les damos a los maestros que hoy nos acompañan la bienvenida, a los directores, a los supervisores que se han interesado por este espacio para que escuchemos a la maestra Mara Leticia, a la maestra Carla Marlén, al maestro Miguel Lizárraga y a la maestra María Elena a platicar de sus experiencias. Tenemos presente a los estados de Baja California, al estado de Chihuahua, al estado de Sinaloa y al estado de Sonora. 4 entidades del norte del país que nos van a platicar, que nos van a comentar qué han hecho con diferentes elementos, con diferentes estrategias para ir atendiendo el aprendizaje de los alumnos. Voy a empezar presentando a la maestra
Mara Leticia. Maestra Mara, bienvenida, qué gusto recibirla el día de hoy. Ella es de Baja California Sur. Ella nos va a platicar qué ha hecho con sus alumnos. Ella es licenciada en educación preescolar, así es que vamos a escuchar desde el ámbito de la educación preescolar qué se ha venido realizando y dentro de su preparación desde el 2011, ella empezó el contacto con los niños siendo asistente educativa en niños de 3 a 5 años. Así empieza el contacto de la maestra Mara Leticia con los niños pequeños, cosa que le ha hecho a entenderlos, ha hecho que elabore materiales, ha hecho que desde esa experiencia la maestra hoy sea titular del segundo B del Jardín de Niños un jardín de niños de nueva creación de turno vespertino. Así es que imagínense la riqueza de la maestra Mara Leticia, quien hoy nos va a comentar cómo ha evaluado a sus niños a distancia. Un tema tan difícil, tan complicado, pues ella nos va a comentar un poco en ese sentido. Muchas gracias, maestra Mara. De veras gusto en recibirle. Tenemos también a la maestra Carla Marlene, quien hoy nos va a comentar sobre la experiencia que ella ha venido realizando en el estado de Chihuahua. Ella nos visita desde esa maravillosa entidad. Le damos también a usted, maestra Carla, la más cordial bienvenida. Ella es docente también a nivel de preescolar. Ella hace su licenciatura entre los años del 2007 al 2011 y actualmente tiene a su cargo un grupo de preescolar de... recuérdenos, maestra, de qué grado tiene actualmente. Primer grado. Primer grado de preescolar. Tiene a los más chiquititos de preescolar y bueno, desde hace ya varios años ella trabaja frente a grupo y nos va a comentar también qué ha venido haciendo en el tema de evaluación a distancia. Gracias por estar aquí, maestra Carla Marlene. Y ahora voy a presentar al profesor vamos a presentar al profesor Miguel Lizárraga. Él nos acompaña del estado de Sinaloa y él ya tiene grado de doctorado. Él se ha caracterizado también por ser un profesor que ha estudiado diferentes cosas. Él es doctor en pedagogía. Él se forma en licenciado en comercio internacional y él es profesor de secundaria. El maestro Miguel, desde el estado de Sinaloa, nos va a comentar específicamente qué ha hecho con los contenidos curriculares. Otro gran tema, otro gran interrogante que tenemos los maestros, qué hacer con los contenidos, cómo dosificarnos, pues él nos va a comentar algo en relación a eso. Y tenemos también a la maestra María Elena Andrade, aquí ya perdónenme, es la maestra, maestra, por favor, por ahí le vamos a pedir si quita su micrófono a la maestra María Elena para localizarla y poderla presentar. ¿Cómo está, maestra María Elena? Hola, muy buenas tardes, maestra. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ella nos acompaña desde el estado de Sonora, un estado vecino del maestro Miguel de Sonora. Ella nos visita desde el estado de Sonora. Ay, maestra, perdóneme, no la localizo, perdónenme. Aquí ando. Déjenme buscarla. Ah, ya la veo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ahora sí, aquí tenemos a nuestros 4 maestros entrevistados, la maestra María Elena
Anduaga. Ella se ha formado en ciencias de la educación y ha trabajado como profesora de telesecundaria y en contextos también de asesoría pedagógica. Y ella nos va a hablar también del tema de la autorregulación y autonomía que ha venido aplicando en secundaria. Tenemos 2 maestras de preescolar, tenemos 2 profesores de secundaria, 2 maestras de preescolar que nos van a platicar sobre su experiencia en la evaluación a distancia, y el maestro Miguel, que nos va a platicar sobre esta cuestión de la reestructuración curricular, y la maestra María Elena, que nos va a comentar al respecto del tema de autorregulación, una habilidad tan importante que es necesario considerar dentro de las escuelas. Pues vamos a empezar nuestra entrevista porque ellos son los protagónicos el día de hoy. Y la primera pregunta para cada uno de ellos, y me voy a ir por orden alfabético de los estados. Vamos a empezar con la maestra Mara Leticia, y le vamos a preguntar en esta primera intervención, ¿qué reto enfrentaron, maestros? ¿Qué reto enfrentó maestra María Leticia, Mara Leticia, con el tema de las dificultades, los retos que usted enfrentó para poder ir pensando una estrategia para sus niños? ¿Qué fue lo que hizo usted? ¿Qué fue el reto que usted enfrentó? Bueno, primero que nada, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. El primer reto que en sí enfrenté al tratar de hacer una buena práctica fue la comunicación. El comunicarme con todos los padres de familia para poder tener a todos los alumnos dándoles lo que es el contenido. Ese fue mi primer reto, porque solamente se nos entregaba la lista con número de teléfono, y en ese momento era cuando inmediatamente teníamos que buscar la comunicación, que agradablemente la he tenido con los padres de familia. La enseñanza a distancia, como bien lo sabemos en la pandemia, no es lo mismo estar con un alumno en un salón de clase a que estés a distancia, a que el padre de familia sea quien te dé los datos del niño. También se puede decir que uno de los retos que encontré fue que dentro del contexto, algunos padres de familia no contaban con internet, no había luz, así que me hice más que nada recabar información sobre quiénes sí tenían posibilidades o qué herramientas de trabajo podría yo optar con estos niños, con mis alumnos. Esos fueron algunos de los retos que enfrenté para poder iniciar mi buena práctica. Muchas gracias, maestra Mara Leticia. Y la maestra Carla Marlene, desde Chihuahua, ¿qué retos se enfrentó en un primer momento cuando nos atrapa la pandemia? Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues para platicarles un poquito acerca de la evaluación en torno a ella, pues la evaluación por sí misma es un reto en el trabajo diario del docente. Sin embargo, cuando es virtual, creo que el reto es muchísimo mayor. Y pues hay que recordar que la evaluación tiene un peso en el proceso educativo y no solo se trata de la evaluación unidireccional del docente hacia el alumno y ya. Se trata también de involucrar todos los elementos evaluables para propiciar la mejora y construir un proceso más justo y adecuado a las particularidades del contexto de los estudiantes y sus familias. Y pues uno de los principales desafíos, al igual que comparte mi colega Mara, pues la conectividad con los padres de familia fue, yo creo que ha sido por regla para todos, una gran dificultad en esta pandemia. Ha resultado muy complicado mantener esta comunicación constante y fluida. La falta de conectividad, sin dudarlo, yo creo que ha sido el reto supremo que nos ha agobiado. También el desconocimiento que muchos padres de familia tienen en el uso de las herramientas digitales o de las plataformas educativas. Muchos de ellos tienen complicaciones para interactuar con esas herramientas.
También, pues los horarios de atención. Los padres de familia por lo regular trabajan y es muy complicado mantener como una clase sincrónica durante todo este periodo. Y pues otros también de los retos han sido, yo creo que principalmente enfocados a alcanzar nuevas competencias que pudieran abonar a este proceso a distancia. Pues Yo creo que muchas eso. gracias, maestra Carla. Yo creo que las personas que hasta ahorita las han escuchado pueden identificar muy claramente estas dificultades, estos retos que hemos tenido que enfrentar todos los profesores. Pero ¿qué nos comenta desde Sinaloa el maestro Miguel? ¿Qué retos enfrentó usted, maestro, en esta pandemia, digamos, como estas primeras vallas que tuvo que saltar? Antes que nada, buena tarde, doctora, buena tarde, compañeros maestros. Uno de los principales retos que se tuvo, como ya mencionaron otras compañeras, que nos puso la pandemia fue lo relacionado con conectividad. Pero nosotros aquí en mi zona, bueno, al menos en mis escuelas, hemos trabajado en conjunto con directores, padres de familia, para aquellos alumnos que no tienen acceso a una red de internet, poder trabajar mediante cuadernillos en los cuales se les explique de manera muy detallada las instrucciones para poder trabajar. Esa misma actividad ha sido replicada por otras escuelas dentro de la misma zona y creo que se han dado cuenta de que es un poco más factible realizarla. Un dato que se puede mencionar también aquí es de que como yo trabajo en dos comunidades un tanto pequeñas, todo el mundo se conoce, entonces también es un tanto más fácil repartir la información a los cuadernillos en alguna localidad muy grande. En lo particular ya del tema que abordé de mi buena práctica, hablo sobre conociendo los números negativos. Tengo alumnos que llegan a primero de secundaria y tienen una idea de que los números empiezan del 0 y llegan hasta el infinito. Ahora, ¿cómo les cambias el paradigma? ¿Cómo les cambias el chip de que los números no empiezan en el 0? Entonces, cuando los alumnos empiezan a tener esta nueva idea, esta nueva noticia, empieza como una contradicción entre lo que saben y lo que tienen y lo que deben de saber. Entonces, la estrategia fue enfocada en eso, en cambiar el paradigma. Y la ventaja también que tuve es de que mucho padre de familia me apoyó en el desarrollo de la estrategia. Pues muchas gracias, maestro, porque el maestro Miguel nos va a platicar un poco de cómo romper esas estructuras, esas creencias, esas construcciones previas que los chicos traen. Y en el caso de secundaria, pues mucho más, porque ya han pasado el preescolar y la primaria y ya llegan con algunas preconcepciones, algunos conocimientos previos y que a veces no es fácil desechar o romper o enriquecer el conocimiento previo que se tiene para ir construyendo nuevos elementos. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Maestra María Elena, ¿qué retos enfrentó usted con la pandemia? Digamos, ¿cuáles fueron estos primeros obstáculos que tuvo que sortear? Y luego, ¿cómo enfrentó los retos ya relacionados con el tema de la autonomía, ¿no? Que es el que usted nos va a comentar. Muy bien, es una pregunta muy buena, maestra. Muy buenas tardes a todos mis compañeros, buenas tardes a todas las personas que organizan este evento. Para mí es un gusto estar aquí y compartir un poquito de lo que hemos venido trabajando. En nuestra buena práctica, nuestro proyecto es un poco diferente, creo yo, porque inicia en el año 2018. Entonces nosotros trabajamos con los retos en ese periodo, que son trabajar sobre crear un impulso hacia la motivación, hacia la autonomía y hacia la autorregulación de nuestros alumnos, formar equipos con sus padres de familia para poder integrarlos y crear una sinergia escolar donde todos trabajemos con mismas metas y conocer el contexto. En este caso, nosotros nos ubicamos en una etnia. Y hago un paréntesis, esto no quiere decir que el proyecto se tenga que aplicar solamente en una etnia, se puede aplicar en cualquier parte del contexto. Entonces, conocer, crear vínculos para poder estar bien documentados con respecto a la relación de aprendizajes esperados con usos y costumbres propios de la nación yaque en este caso.
tratando de corresponder a este proceso de estos ya 3 ciclos, nosotros llegamos a la pandemia al año pasado y la transición o la migración del proyecto hacia el hogar fue sencillo. Y creo que fue sencillo por ese precisamente trabajo previo de contextualización de los recursos y de los saberes. Entonces, nuestro reto primordial en este caso es mantener un claro conocimiento de los usos y costumbres, mantener un claro conocimiento y dominio de los aprendizajes esperados basados en los programas, mantener una comunicación constante con los alumnos, que ahí también es algo muy peculiar que logramos hacer, porque tenemos los mismos retos que mencionaron mis colegas anteriormente, y nosotros creamos a nivel escuela una red familiar. Es decir, si mi niña no tiene teléfono, no tiene tele, no tiene luz, porque sí hay casos así, creamos una red como Facebook, pero una red tradicional, donde yo localicé al vecino, a la amiga, a la comadre, al exnovio, al de la tiendita, y ellos le dan, son el puente. Entonces, hemos tenido retos y hemos trabajado con ellos, y aquí estamos tratando de darles a conocer nuestro trabajo. Pues para los maestros que nos escuchan, creo que esta primera etapa, este primer momento de intervención, tanto de la maestra Mara como de la maestra Carla, como del maestro Miguel y como de la maestra María Elena, nos han recordado que la educación debe de anticiparse, debe de adelantarse. Precisamente por eso los maestros participamos en este proceso de ir dotando de herramientas, de habilidades a nuestros chicos que los anticipen, ya sea para un cambio de nivel educativo, para incorporarse al mercado laboral, para enfrentar una carrera o para enfrentar los diferentes retos que cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros estudiantes van a ir enfrentando. Durante muchos años, maestros y maestras, se nos dijo que debíamos de adelantarnos a los cambios tecnológicos. Y ahora lo que tenemos que hacer en las comunidades educativas es trabajar para dotar no solo a la escuela, no solo a los maestros, sino a todos nuestros alumnos de una conectividad y de un equipamiento que les permitan enfrentar una modalidad educativa que llegó para quedarse, que es la híbrida, ¿no? Durante todavía algún tiempo, no sabemos si será un año más, 2 años más, estas modalidades híbridas van a ser necesarias. Entonces, los maestros que hoy nos acompañan de 4 entidades diferentes nos recuerdan esta importancia de la conectividad, de la comunicación, de revisar las situaciones de contexto, de establecer una dinámica muy cercana con las familias, con los padres, con las madres y sobre todo ver lo que hace la escuela como una forma de ir preparando al futuro a nuestros alumnos. Ellos nos dicen, la evaluación es tan difícil a distancia como presencial. Eso es lo que escuchamos del terreno de la evaluación. Es un tema que debemos de abordar, que debemos de desmenuzar, que lo tenemos que dimensionar en su justa magnitud. Es difícil que los alumnos verdaderamente se motiven, se automotiven, se regulen y tenemos que seguir trabajando en este tema de hacer autónomos a los alumnos. ¿Y qué más que nos dicen del tema de la currícula? Es decir, del conocimiento, cómo se construye en la escuela, cómo a veces ya en niveles más avanzados nos cuesta trabajo romper, digamos, aquellos conocimientos previos o aquellas creencias que se van construyendo incluso a través de la misma currícula. Esos son los retos que enfrentaron los maestros que hoy nos acompañan. Pero vamos a la siguiente pregunta, maestra Mara. ¿Qué nos dice usted de cuál es el elemento que observó como más destacado de su buena práctica? Si usted les tuviera que compartir a los maestros, a los compañeros que hoy nos acompañan, ¿qué fue lo más destacado? Usted ya nos planteó un reto que enfrentó, pero a la hora de ir construyendo su buena práctica, ¿qué fue lo más destacado?
Bueno, en sí lo más destacado fue el involucrar a los padres de familia en la evaluación, ya que pues al hacer las encuestas y todos, seguí utilizando la herramienta del WhatsApp con los alumnos y padres que si les hacía posible. Y en ese aspecto me ayudó mucho también el incluir lo que es un cuadernillo. Ese cuadernillo se adaptaba a un mes, se adapta para que el padre de familia vaya conociendo sobre los temas que se van a ver en todo el contenido que se está viendo con el alumno. Para eso también, pues más que nada, en la parte de la hoja del cuadernillo, se adapta a un cuadro donde el padre de familia señala si lo logró por sí solo, si está en proceso, si requiere ayuda. Además de eso, la evaluación en sí también se ubica con fotos, videos. El padre de familia me ayuda a grabar audios de los niños contestando preguntas. El padre me redacta cómo le fue en la actividad al niño para así yo poder vaciar, se puede decir, la información que ellos me brindan a la rúbrica que yo manejo. También, aparte de la evaluación en sí, involucrarlos, también me ayudó mucho que cuando me tocaba la evaluación, por ejemplo, la diagnóstica, el primer momento, yo hacía videollamadas con los niños. Ahorita, como estaban comentando, la maestra que dice que un puente, me pasó en esa ocasión también, que una vecina ayudó a la niña que tuviera su videollamada y yo así poder estar en contacto con ella. Eso se puede decir que es lo que más predominó en mi buena práctica, la evaluación involucrando a padres de familia. Y además, maestra, lo que le escuchamos enriqueciendo los instrumentos, porque utilizó varios elementos tecnológicos, pero además mucho de la observación, mucho de considerar diferentes productos del aprendizaje del niño y que eso no lo debemos olvidar. Muchas gracias, maestra Mara. ¿Cuál sería para la maestra Carla el mejor elemento? ¿Qué fue lo central que usted pudo implementar en esa buena práctica de evaluar a distancia? Bueno, pues la buena práctica dirigida a la evaluación, por ser un proceso permanente y multifactorial, ha estado influenciada por distintos elementos, entonces no podría considerar uno solo, pues inicialmente el objetivo de esta práctica radicaba en centrar pues los esfuerzos en identificar pues las características reales de los estudiantes, sus niveles de dominio, las áreas de oportunidad, además abonar para los siguientes periodos de evaluación. Y para lograr cumplir con este objetivo, más que todos los recursos tecnológicos y digitales implementados durante la educación a distancia, considero que el elemento clave que ha favorecido este proceso y en general que contribuyó en el avance de los aprendizajes de los estudiantes es sin duda la comunicación efectiva con los padres de familia, tal como lo comparte mi compañera Mara. Ellos han tenido un papel trascendental durante este periodo de educación a distancia. Ellos han permitido que las estrategias implementadas en torno a todo este proceso de evaluación tengan pertinencia para el aprovechamiento real de los alumnos y sus aprendizajes. También han sido la pieza fundamental para continuar con la dinámica familiar y sobre todo con la dinámica escolar para valorar también mi práctica, no solamente valorar los aprendizajes de los estudiantes, sino también reorientar la intervención educativa en beneficio de los niños y niñas que se atienden en el grupo. También creo que durante todo este periodo de Aprende en Casa se diseñaron distintas estrategias de consulta en donde se hizo partícipes a los padres de familia y creo que abonaron muy bien a este proceso de evaluación, en donde ellos participaron en una manera de heteroevaluación, en donde ellos fueron adoptando el papel del maestro para de alguna manera podernos orientar a nosotros a distancia esos procesos que los niños iban teniendo. Y algunos de los elementos o estrategias que se han llevado a cabo, pues ha sido pues desde la entrevista inicial, fichas de identificación, las encuestas por Google Forms,
videoconferencias también las charlas rutinarias o cotidianas que se tienen con los padres de familia, que son muy valiosas para poder identificar esos procesos, las dificultades que están teniendo nuestros alumnos, los logros también, por supuesto, y sobre todo también las problemáticas que están presentándose en los hogares. También otro de los aspectos que me ayudó muchísimo es diseñar en las estrategias o en las actividades, en las consignas, tener el apartado de las observaciones en donde ellos pueden identificar pues, algún aspecto que ellos destacan del proceso del alumno. Y yo creo que esos son los elementos más destacados de esta propuesta. Sin lugar a dudas, maestra Carla coincide con la maestra Mara Leticia al respecto de la diversificación de estrategias, de hacer las adecuaciones a través de instrumentos apoyados en la tecnología, pero usted nos comenta un elemento muy importante y que creo que muchos de los maestros aquí presentes van a coincidir, la participación de los padres, pero no tiene que ver, maestros, y creo que es importantísimo definir que haya sido esta pandemia la que le haya regresado a los padres de familia esta enorme responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos. Ese es un papel que nunca debe de perder la familia. Y creo que en México había estado se distanciando esa tarea de los papás como primeros educadores y como primeros observadores del avance de sus hijos. Y creo que esta pandemia ha logrado ubicar ese papel en los padres de familia. Y por el otro lado, la responsabilidad de autorizar a los hijos su proceso educativo. Eso, maestros, ustedes saben que llevábamos 20, 25 años en el caso mexicano luchando por lo que los padres dieran esa responsabilidad a los chicos. Y me parece que son dos grandes temas que se ha logrado en la pandemia. Tenemos que seguir trabajando en relación a estos elementos que ya nos ha mencionado la maestra Mara Leticia y la maestra Carla. Y no es porque los padres de familia sean muy apegados en el tema del preescolar, sino que debe de ser una constante de la presencia de los padres, claro, dando más autonomía cuando los chicos van creciendo, pero nunca quitar esa responsabilidad de ser los primeros educadores. Maestro Miguel, ¿usted qué puede comentarnos como aquellos elementos muy importantes que usted descubre de los contenidos curriculares? Usted nos platicaba uno en específico. ¿Qué puede comentarle a los maestros? Bueno, antes que nada, uno de los aspectos principales, al igual que mis compañeras, es el involucrar al padre de familia. En el caso de secundaria, es justo lo que usted mencionaba ahorita, donde mi hijo ya está grande, se lo dejó solo o se lo mandó a los profes. El que ellos retomen ese idea que yo, padre, tengo que ayudar a mi hijo de secundaria, como que crean en muchos de ellos ciertos bloqueos al mismo tiempo. Además, en la zona donde yo trabajo, hay mucho padre de familia que no terminó secundaria o no terminó primaria. Entonces, ¿cómo yo, padre, apoyo a mi hijo a que siga aprendiendo? Para ello también yo recurro a algo que es lo lúdico, porque aquí tenemos alumnos y padres que son muy buenos para jugar dados, baraja, entonces todo ese tipo de conceptos, en el caso de matemáticas, yo lo puedo utilizar. Y en sí, mi estrategia es eso, es algo lúdico, donde yo tengo evidencia a través de fotografías donde el padre se encuentra jugando con el hijo, donde ellos están jugando, pero realmente lo que están haciendo es aprender juntos, porque también tengo muchos padres que, bueno, hablando a través de números negativos, no tenían el conocimiento de ellos, entonces el que ellos también aprendan un poquito es algo muy bueno con esta práctica. Y lo hacen a través del juego y lo hacen también trabajando con sus hijos, apoyando a sus hijos, viendo que entre todos pueden seguir aprendiendo. Otro aspecto que favorece esta práctica es la autoevaluación. Cómo al final de cada actividad o después de cada cierto tiempo el alumno llega conmigo o me manda un mensaje y me dice, bueno, en el caso de secundaria,
Algunos alumnos ya tienen acceso a un teléfono, no es como en preescolar donde tienes que estar comunicando directamente con el padre de familia. Aquí ya puede ser el trato un poco más con el alumno, aunque se tienen grupos con alumnos y con padres juntos para que no se malinterprete la información. Donde ellos dicen, ¿sabe qué, profesor? Siento que debemos seguir trabajando esto, siento que aquí me perdí un poco. Entonces, el animarlos a que ellos tengan comunicación con el docente es muy importante para que también ellos continúen aprendiendo. Y también algo aquí que es muy importante, lo mencionaba hace unos momentos, el apoyo de los directores, ya que ellos, cuando algún padre de repente se pierde comunicación porque cambió de teléfono, porque se fue de la comunidad y va a regresar después de cierto tiempo, el papel que juega aquí el director también es muy importante y ha ayudado a que los alumnos continúen con sus procesos de aprendizaje. Fíjese, maestro Miguel, qué elementos tan importantes usted nos comenta a la hora de que ve esta importancia de romper ciertas rigideces que nuestros alumnos pueden tener con el contenido. Lo que nos dice usted es que ya llevamos varias generaciones de chicos, de chicas, de estudiantes que tienen mayor escolaridad que sus padres. Y eso, el primer reto que enfrentamos los maestros es que los padres sigan retomando su papel educador, su papel de acompañamiento, no importa la escolaridad. Tener muchos grados de escolaridad no nos hace mejores o peores personas. Lo que nos hace mejores o peores personas es nuestra actitud. Y creo que la pandemia ha hecho que los padres vuelvan a mirar la importancia de este acompañamiento, de esta cercanía que deben de tener con sus hijos. Y luego nos dice, debemos de entusiasmar a los papás, a los tutores, al hermano mayor, a que aprendan juntos. Y usted hace apuesta a estructuras lúdicas, es decir, bueno, los papás tienen menos escolaridad que sus hijos o la misma escolaridad y ellos van a pensar que no pueden aprender o que no les pueden ayudar. Y se apoya en estrategias lúdicas, en juegos, en actividades, en elementos cotidianos para que los padres de familia puedan acompañar a los chicos. Y menciona otro elemento importante, maestros, maestras, directores, supervisores que hoy nos acompañan, las figuras de liderazgo. Y el maestro Miguel nos dice, para mí, el director fue importantísimo. Esta cercanía de los directores para apoyar el trabajo de los maestros, conociendo lo que están haciendo. Y de esa manera, maestro Miguel, usted dice, ahí sí podemos romper con el currículum, podemos hacer algunos cambios porque hay una estructura que ha permitido que se apoyen los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Y maestra María Elena, ¿cuáles fueron los elementos que usted encontró más destacados en tratar de apoyar esta autorregulación y autonomía en sus alumnos de secundaria? Muy bien, maestra, pues todo lo que han comentado mis compañeros me parece muy interesante y por supuesto lo que usted ha enriquecido sobre lo mismo. Y para tratar de no ser repetitiva, voy a concentrarme específicamente en la parte de nuestra buena práctica que habla sobre el guardián del conocimiento. Ramaba y Ceboli trata de gestar a un guardián del conocimiento. Esto funciona de la siguiente manera, voy a tratar de ser muy breve. Se le presenta al alumno un abanico de posibilidades en cuanto a los aprendizajes esperados. Previa selección el docente con apoyo del encargado de la cultura, porque no todo es viable para poderlo enlazar con los usos y costumbres. Hay contenidos que sí se pueden y hay otros que no. Entonces, dentro de ese abanico, el alumno selecciona uno de forma libre, el que más le guste, la asignatura que más le guste, lo que quiere investigar. Aquí se trabaja la autorregulación, la autonomía y lo que mencionaba hace un momento, maestra Pati, la actitud. El yo poder elegir, el yo ser responsable, el de yo me hago cargo de. Lo relaciono con la evaluación porque se hace una coevaluación donde los alumnos están mostrando lo aprendido durante toda una semana a sus compañeros y a los padres de sus compañeros, porque el grupo hay padres y alumnos.
porque se trataba de hacer lo más fuerte posible y de involucrar a los padres. Al momento de estarlos interrelacionando tanto, pues se crea una sinergia muy, muy poderosa, donde si, por ejemplo, el tema fue plantas medicinales, la abuelita, mi abuelita dice que esto sirve para esto, y entonces se enriquece muchísimo. Y hay una interacción muy, muy sana y muy positiva. A partir de aquí surge el proyecto ASCA, que son la creación de ambientes de seguridad y confianza para el aprendizaje y autorregulación de los alumnos. Se hace con apoyo de supervisión, con apoyo de dirección y con apoyo del colectivo docente, a través del programa escolar de mejora continua, una estrategia general dentro de nuestro plantel, donde todos estamos trabajando bajo este esquema de autorregulación y aprendizaje de nuestros queridos alumnos, ¿no? Y desde luego de la mano de los padres de familia y de la comunidad. Estamos formando personas, en este caso me toca dar tercero de secundaria, que como usted señaló, van a cambiar. Estamos anticipando el cambio y nos preocupa mucho que cuando egresen de secundaria van a llegar a preparatoria y que lleguen lo más fuerte posible. Entonces, el trabajo ha sido ese, se ha trabajado mucho en la autorregulación, porque creo yo, compañeros, que esa es la clave, cuando el alumno se siente motivado y el padre también, porque vamos de la mano, no puedo motivar a un alumno si no tengo motivado a su papá. Entonces, hacer selección de aprendizajes esperados viables, porque cuando el reto es muy complejo, el padre se desanima. No sé si como padre lo hemos vivido, que me dan un trabajo para mi hija que no le entiendo y digo, ay, no, lo pospongo o le saco la vueltecita, no, al ratito. Pero cuando les doy algo interesante, que involucro a la abuelita, involucro al papá, y más en esas comunidades que tienen tanta riqueza cultural por su amplia cosmovisión, pues se involucran todos de forma más fácil. Y es una forma que nos ha dado mucho resultado positivo, que ha sido como que el hilito conductor de todo este proceso, porque al momento de que yo le doy una actividad donde le platico donde le pido que me cuente una historia, el guardián del conocimiento, a todo mi grupo del pueblo, y luego después le hablo de un contenido de matemáticas, como que ya lo reciben mejor. Entonces, ese es el proceso, maestra, estarlos motivando, trabajando con su autorregulación. Y por último, ellos miden sus tiempos, él tiene una semana, él sabe si lo hace el lunes, en la noche, en la mañana, pero en la semana él va a tener que aportar a nuestro grupo una imagen, una canción, una foto de su familia, compartir un alimento vía visual, con un video, una videollamada, y nosotros los vemos una vez por semana de forma sincrónica, debido a que pues no tienen suficiente conectividad, pero, y no están todos, pero siempre se ofrece la posibilidad de que los que estén, y siempre están acompañados de sus padres, porque en casa solo hay un celular, o el celular que tienen pues es de la mamá o del papá, y siempre es un trato pues igual para los padres, ¿no? Lo más que los podamos hacer sentir en casa, como la ramada lo dice, es su hogar, a pesar de que está en línea, estamos como una familia. Pues, maestra María Elena, usted nos ha compartido elementos muy valiosos para la formación de la autorregulación y de la autonomía. Nos ha dicho que para esto se debe de corresponsabilizar al estudiante. Nos ha dicho que los estudiantes, así como los padres de familia, deben de verlo al punto donde debemos llegar. A veces damos temas, ¿no? Ya el maestro Miguel nos los decía, que pues no sabemos a dónde se van a sustentar, a dónde se van a integrar. Usted nos ha hablado de proyectos completos, de proyectos donde se vea cuál es el punto final, nos dice de un trabajo entre pares, eso es muy importante para la autorregulación y la autonomía, donde los propios chicos, o usted nos decía, o se llamen por teléfono, o tengan la responsabilidad de entregar un producto, porque de ahí van a seguir todos los demás haciendo cosas, ese trabajo compartido. Y sobre todo nos ha dicho que tenemos que ayudarle al chico a planear, a ir estableciendo sus tiempos, a que él pueda hacerse cargo de su agenda, de su día, de la distribución de actividades. Elementos valiosísimos para formar la motivación primero, luego la autorregulación
y luego la autonomía. Qué maravilla, maestra María Elena, que puedan compartir entre todos en su comunidad un proyecto y que estén convencidos de eso. Eso es un elemento importantísimo para el trabajo dentro de las escuelas. Pues maestros nos han dicho qué retos se enfrentaron, retos que les permitieron a ustedes construir una estrategia, nos han comentado los elementos más importantes de su estrategia y me gustaría preguntarles en un tercer momento, ¿qué recomendación darían a los maestros, a las maestras, a los directores, a las directoras, a algún padre que nos acompañe en esta reunión? Maestra Mara, comenzamos con usted. Ok, primordialmente usted dijo una palabra clave, que sería la motivación, primero. El estar en comunicación con los padres no es solo comunicarse, hola, buenas tardes y ya, no. Simplemente el hecho de motivarlos, el enviarles un audio, un reconocimiento, un sticker, una imagen de reflexión, creo que es una parte de lo que se podría recomendar a mi compañero maestro o al padre de familia que se encuentra presente ahorita en la reunión. Para eso, como estoy retomando lo que es pues mi buena práctica sobre las estrategias de evaluación, entra dentro de esa comunicación con el padre de familia. Se puede decir que después de ello, para poder involucrarlo, primeramente hay que tener bien visto qué aprendizaje es el que se va a abordar, para así poder pensar, idear una estrategia para mencionarle al padre lo que debe de observar al momento de que el niño realice la actividad, la manera en que se lo puede decir, qué preguntas hacer, tener bien presente primero lo que uno como maestro le va a instruir al padre de familia antes de realizar la actividad con el niño. También, pues ya al realizar el ejercicio, ayudar a en sí, si el padre de familia tiene dudas, saber si logró el aprendizaje el niño. Pero para esto, pues la evaluación no se utiliza solo para saber, se logró, ok, va, siguiente. No, sino que se toma también como para saber el siguiente paso, de dónde partir para que se culmine completamente y no sea un aprendizaje arraigado que simplemente se haya quedado en el aire. Esos son algunos de los consejos más que nada que le doy a los maestros, el enriquecer a través de la evaluación las siguientes actividades, enriquecer actividades que sean dinámicas, que sean atractivas para los niños para que puedan seguir haciendo las actividades, ya que en la pandemia el estar con padres de familia, en casa, se les presenta un poco difícil. Pero sí, más que nada serían esas recomendaciones que yo les brindaría, aunque yo sé que ya se han de sentir identificados y que algunos ya han elaborado esas estrategias. ¿No? Maestra Mara nos comparte cosas muy importantes de la evaluación. La evaluación debe de ir acompañada permanentemente de una energetización personal. Digo, aquí hemos tenido que mencionar a los padres de familia y esta motivación, porque cuando el padre de familia, sobre todo de un preescolar, ve cómo el niño va aprendiendo, él permanentemente va a estar ahí cercano para ver cómo el chiquillo crece, cómo avanza. Y nos ha dicho una cosa muy importante, que sea una evaluación que no nada más me permita observar lo inmediato. Ya lo hizo una vez, bueno, entonces doy por bueno el aprendizaje. Usted habla de una evaluación que me lleve más a profundidad para ver que haya quedado muy bien ubicado ese concepto, esa palabra, esa habilidad, esa actitud, porque de ahí van a depender una enorme cantidad de otros conocimientos, de otras habilidades y de otras competencias. Motivación y una revisión profunda de que el aprendizaje haya quedado muy bien ubicado en la experiencia del niño. Muchas gracias, maestra Mara. Maestra Carla, ¿qué nos puede comentar, qué les recomendaría a los maestros en relación a la evaluación en preescolar? Coincido totalmente con mi compañera Mara. Realmente la evaluación,
cuando tiene una trascendencia, un impacto, tiene que haber un cambio, inevitablemente. Y pues más que nada creo que no se trata de descubrir el hilo negro o de tener la receta mágica para el logro de una buena práctica educativa. En esta ocasión nos tocó a nosotros visibilizar algunas de las estrategias que hemos implementado en esta contingencia o en este periodo de aprendizaje en casa. Sin embargo, estoy segura que muchísimos de mis compañeros, maestros, docentes aquí presentes han de tener muchísimas mejores propuestas que quizá tengan un impacto más relevante en su intervención. Creo que se trata más bien de mantenernos en un estado de reflexión, que a final de cuentas es lo que busca la evaluación, no estancarnos en un mismo comportamiento, no estancarnos en la misma pedagogía de siempre. Creo yo que estando promoviendo este cambio constante para alcanzar mejores resultados y sobre todo estar abiertos a reestructurar la práctica, no comprarnos a la idea de permanecer en las prácticas habituales o las que ya domino o las que me salen muy bien. Es estar siempre pensando, construyendo en base a pues a esas ideas novedosas, a esa innovación y por supuesto que también establecer ese vínculo tanto con los colegas docentes de nuestras comunidades escolares como con el personal directivo, establecer las metas que sumen al proceso educativo, pues en ocasiones nos compramos esa, como menciono, esa ideología que nos arraiga a utilizar prácticas rutinarias. También creo que centrar nuestros esfuerzos en los estudiantes y en el avance de sus aprendizajes es centrar inevitablemente la mirada en los padres de familia, sobre todo en el nivel de preescolar. Pues creo yo que, como usted lo mencionaba, ellos comparten la corresponsabilidad de la educación, son actores centrales en el impulso del aprendizaje permanente de sus hijos, por lo que hacer comunidad y vincularnos con ellos y considerarlos nuestros aliados es lo que nos va a dar una trascendencia, romper esas barreras entre la escuela y la casa y que el impacto llegue a los hogares realmente. Y creo que como una recomendación tal vez para la mayoría de los docentes de nivel básico, creo que un recurso sería como el uso del libro para las familias. A mí en lo particular me ha ayudado muchísimo para orientar algunas ideas y sobre todo a veces tener un poquito más de empatía con los padres de familia y también tener un poquito de adecuaciones en las consignas, que a veces es donde tenemos nosotros que pensar que ellos no son los docentes, ellos no son los que saben el contenido, nosotros somos los profesionales y tenemos que adecuar esas capacitaciones y darles a veces los tips para que puedan trabajar también ellos en casa, porque como recordábamos, pues los padres de familia a veces la escolaridad que tienen, pues ellos tal vez son asignaturas o contenidos que no han abordado o que no han trabajado anteriormente. Entonces creo yo que este libro nos puede abrir un poquito el panorama y hacernos ver ciertas cosas que nos van a apoyar para el trabajo diario durante toda esta, bueno, no nada más aquí en esta educación a distancia, sino también en las futuras prácticas. Pues maestra Carla, ojalá que de veras integremos a nuestras actividades como profesores el diario del alumno, el diario o el libro de la familia, donde los papás puedan ir documentando, puedan ir comentando, puedan ir poniendo sus dudas, puedan ir poniendo algunas evidencias que nos va a permitir de veras establecer esta relación con ellos. Pero nos ha dicho algunas otras recomendaciones importantísimas como tener permanentemente la mirada puesta en el aprendizaje del alumno, no en los materiales, no en el currículum, no en si lo hicieron bonito, sino cómo va avanzando el chico y mantenernos los maestros siempre en un profundo estado de reflexión de lo que va implicando el avance de cada uno de los niños. Fueron de los elementos que nos recomienda la maestra Carla. ¿Qué le recomendaría, maestro Miguel, a los maestros, a las maestras que hoy están aquí con nosotros?
sigo mencionando un punto que decía hace rato sobre la comunicación permanente, no solo con padres de familia, sino con toda la estructura educativa. Para eso nos va a ayudar a apoyar si existe algún alumno que tenga cierto tipo de rezago, se nos está quedando atrás, con esa red o esa estructura se le puede ayudar. Entonces la comunicación permanente es un punto que se debe trabajar sí o sí. Otra es tener conciencia a todas las planeaciones. Por la situación en que estamos pasando, es muy difícil ver todo el contenido curricular, entonces es mejor tomar aquellos aprendizajes que van a tener que se van a seguir desarrollando a futuro o que tienen mayor impacto en el desarrollo del alumno. También eso tenemos que hacer. Como decía hace unos momentos, involucrar al padre de familia, ya que él hace parte de esta triada docente, alumno o padre de familia que nos va a poder ayudar a que los alumnos sigan aprendiendo. Y un aspecto muy importante que en lo personal a mí siempre me ha funcionado es el uso del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Si a un alumno le pones, en el caso de matemáticas, un problema donde le mencionas que es totalmente ajeno a ellos, es difícil que lo lleguen a entender. Pero si ese mismo problema tú lo llevas al contexto, con cosas que ellos saben, cosas que ellos manipulan, conocen, es más probable o es más fácil que lleguen a adquirir ese aprendizaje esperado. Y el último aspecto que tengo yo aquí anotado es el conocimiento, no tanto de qué van a aprender, sino qué tanto conozco a mis alumnos y al padre de familia. Tengo la gran ventaja que trabajo en una comunidad pequeña. Yo soy de la comunidad donde trabajo, entonces prácticamente todo el mundo nos conocemos aquí. Entonces, eso favorece a que podamos entender a los alumnos, sepamos cómo aprenden, cómo trabajan, cómo viven en familia, para con eso poder desarrollar actividades un poco más personalizadas. Pues maestro, nos ha mencionado para esta cuestión del currículum algo importantísimo. Los maestros tenemos que llegar a un momento de selección de aquellos contenidos que son mucho más integradores, que son mucho más globales, que se van a vincular a lo largo de todo el nivel educativo o de todo un trayecto del aprendizaje de los chicos. También nos ha dicho que debemos de tener muy claro el contexto de los alumnos, sus experiencias, en qué trabajan sus papás, a qué se dedican, en dónde viven, de qué están hechas sus casas, porque eso nos va a permitir hacer las adecuaciones con los contenidos, poner ejemplos muy claros, muy reales, muy cercanos a lo que los chicos pueden entender. Entonces, el currículum, que se establece a nivel nacional, tiene que adoptar una mirada desde lo local. Entonces, eso es importantísimo para hacer el trabajo del currículum. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Y maestra María Elena, ¿qué le recomienda? ¿Qué le dice de esta experiencia que usted tiene de formación de autorregulación y autonomía a los compañeros que nos acompañan? Bueno, yo sé que nuestro país pues es muy diverso, hay mucha diversidad, pero eso lo enriquece más. Entonces, una de mis recomendaciones es que conozcan su comunidad. Nosotros no vamos a que los alumnos nos conozcan a nosotros. Nosotros vamos a conocer a nuestros alumnos, su comunidad, su situación, sus costumbres. Empatía. Esa sería la palabra clave que yo quisiera decir aquí. Empatía. Yo creo que cuando tengamos empatía y siempre en pro del bienestar de nuestros alumnos, pues esa es la clave, ¿no? Tener empatía por lo que estamos haciendo, que es muy valioso, y como los mismos programas lo manejan, el alumno al centro y no dejar a nadie atrás. Es difícil y más en tiempos de pandemia, pero se puede hacer lo imposible, dijo por ahí dijo Cantinflas. En lo imposible me tardo un poquito más, pero de alguna manera podré contactarlos y de alguna manera podré crear esos puentes que mencionaba anteriormente. Sensibilidad. Tenemos que sensibilizar a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia y a nosotros mismos sobre el maestra no puedo, maestra se me complica, maestra sí puedo, estoy encantado con esto, pero Juanito no, se le dificulta. Y ahí voy para el siguiente punto, porque así lo quise mencionar puntualizado, que sería la individualización de nuestro trabajo en clase.
Yo sé que es muy difícil porque hay grupos muy amplios, pero tenemos ciclos para poder hacerlo. Y sí exige un esfuerzo extra, pero vale mucho la pena cuando nos individualizamos y conocemos que este niño trae esto detrás, por eso se le complica esto, y entonces va y cierra el ciclo. Sensibilidad, empatía, conocimiento de los contextos y, por supuesto, como maestro tenemos que tener habilidades docentes, pero también dominio de contenidos. Tenemos que trabajar con los contenidos y, como mencionaba el profesor anteriormente, podemos ser eclécticos y seleccionar en la viabilidad, porque de esa visión nacional, pues podemos hacer una visión más local, como mencionaba anteriormente. Y voy a cerrar mi intervención de forma muy breve, pero voy a decirles eso que viene y da en nuestro trabajo, que es autorregulación y autonomía. Enseñemos a nuestros alumnos a pescar. No les demos el pescado. Y cuando nosotros los enseñemos a pescar, les vamos a invitar a buscar y tomar decisiones, que de eso se trata la autorregulación. Tomar decisiones que impacten de forma positiva en mi vida como alumno y en la de mi familia y en la de la comunidad, ¿no? Que al final de cuentas es la responsabilidad de todo proceso educativo, formar individuos que vayan y se integren a la sociedad, pero de una manera positiva. Pues maestra María Elena nos ha recordado que la autorregulación y la autonomía entran en un apartado importantísimo que todos los maestros del mundo han identificado, que es esta maravillosa área de las personas que tiene que ver con la inteligencia emocional. La parte de las emociones, la identificación de las mismas, la autorregulación, el que podamos identificar que estamos siendo presas de una emoción no tan positiva y que la convirtamos en algo que nos puede ayudar a seguir adelante. De ahí depende toda la parte de la salud mental y de la inteligencia emocional. Y usted nos dice, nos recomienda algunos elementos que ya los maestros manejábamos, nada más que ahora ya tenemos un marco teórico mucho más evidente. La empatía, ¿sí? No dejar a nadie atrás. Si queremos lograr verdaderamente equidad, si queremos verdaderamente lograr que los chicos vayan desarrollando habilidades para vernos como una sociedad igual, no podemos dejar a ningún compañerito atrás. Nos tenemos que ayudar, tenemos que ir jalando a todos. Por eso seguramente vamos a tener que quitar todas estas cosas de los premios y de los cuadros de honor, porque eso no favorece la integración, la sensibilización, la otredad, el saber que el otro existe y el individualizar nuestro trabajo y ahí apoyarnos de estrategias de tutoría o de mentoría. Maestros, lo que nos han comentado nuestros compañeros ahora invitados de estas 4 entidades, se gestó, maestros, en un trabajo muy interesante que antes de darle la última intervención a cada de uno de ellos, voy a comentar. 120 maestros han participado con un grupo de tutores para sistematizar una buena práctica. Todos ustedes están invitados el 19 y 20 de mayo para conocer todo lo que se construyó a nivel nacional. Ellos enfrentaron la pandemia y nos han platicado sus buenas prácticas, sus buenas estrategias. Hoy están escuchando solo 4, pero son 120 estrategias que les invitamos a escuchar el 19 y 20 de mayo. Pero además les queremos invitar para que en el mes de octubre, si alguno quiere participar en esta metodología de sistematizar una buena práctica y luego visibilizarla con otros compañeros, nos pueda acompañar al foro de octubre. Ahora solo escuchan a 4 de ellos, de 4 entidades del norte del país, y bueno, pues nos da muchísimo gusto de veras que ellos puedan compartir con ustedes lo que han hecho. Y vamos a dejarle la última intervención a la maestra Mara Leticia para que aquello que se quedó en el tintero lo pueda compartir. Una última idea, maestra, que quiera compartir con nuestros compañeros que hoy están aquí con nosotros.
Bueno, sería más que nada también el ser precisos al darle la indicación al padre de familia, porque no sabemos realmente los estudios, el lenguaje que ellos manejan o la comprensión, qué tan amplia es. Sería eso, también lo de considerar la capacidad y las habilidades del niño. No vas a evaluar a un alumno igual que al otro. Tienes que considerar el desarrollo en el que está él, en el contexto, qué tanto apoyo tiene, qué tanto tiempo le dedican. Todo eso es lo que influye dentro del aprendizaje del niño. También, o pues se podría decir que al momento de hacer la evaluación, tratar de hablar en positivo, en escribir lo que logre el alumno, así sea lo más pequeño, enfocar lo positivo para seguir creciéndolo, para que se siga desarrollando ese aprendizaje. También lo que me ha enseñado en esta pandemia es que a nosotros como maestros se nos da la posibilidad de analizar nuestra propia práctica. El hecho de estar en casa te hace ver lo que puedes modificar, lo que puedes ampliar, lo que debes de cambiar. También es bueno el enfocarse en uno mismo, porque uno es el que está frente a los niños y sabe que tiene que mejorar cada día. Así sea que pienses tú que ya tienes todo el conocimiento, toda la experiencia, siempre va a haber un niño en que te va a decir, tienes que cambiar en algo, tienes que modificar hasta a lo mejor en la manera de hablar, los ejercicios que haces, el material que utilizas. Esta, más que nada, es pues un comentario que quería hacer al final, que la evaluación, a pesar de ser en alumnos, también está la propia. Qué maravilla, maestra. Muchísimas, muchísimas gracias. Y déjenme comentarles que nos acompañan de los estados de Tamaulipas, Querétaro, Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Colima, Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí, los maestros que se han venido identificando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Maestra Carla, la escuchamos en su última participación. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy placentero estar con ustedes esta tarde. Bueno, tal vez ya casi noche para ustedes, nosotros todavía estamos de tarde. Pero pues ya como última reflexión, creo que aunque un solo padre de familia y un solo alumno estén presentes y comprometidos en esta modalidad a distancia, por atención y respeto a ellos, nuestro compromiso y responsabilidad deben de estar intactos. Creo yo que en esta situación de pandemia nos hemos desanimado muchísimo porque creemos que no encontramos ese mismo nivel de compromiso tanto de los padres como en algunas autoridades. Sin embargo, creo que ese pequeñito, esa pequeñita, tienen necesidad de nuestra intervención. Entonces, creo yo que nuestro compromiso y responsabilidad siempre deben de estar en el tope y para seguir avanzando en esta labor. Y creo que es importante considerar que la evaluación no es solo un canal para valorar los aprendizajes de los alumnos. La evaluación es un proceso, es un círculo y es un proceso permanente totalmente que tiene que tener una trascendencia. Es también una herramienta, sobre todo para el crecimiento profesional, y es ahí en donde radica su valor, en la reorientación pedagógica en beneficio del despliegue de las potencialidades de los niños y niñas. Pues mucho éxito, compañeros, maestros. Esta situación de Aprende en Casa de verdad que nos vino a poner muchos retos y muchos desafíos, pero que sin duda estoy segura que los hemos sobrellevado muy bien. Muchas gracias. Así estamos seguros muchos, hay muchos saludos, muchas felicitaciones en el chat y muchas coincidencias con la maestra María Leticia y con usted, maestra Carla, de la importancia de la coparticipación, de hacer este vínculo con los padres y las madres de familia. Muchísimas gracias. Maestro Miguel, lo escuchamos en su última intervención. Bueno, algo que me gustaría comentar es también promover valores desde nuestra trinchera. Dos de los que más se pueden promover ahorita son la libertad y la responsabilidad.
Al menos yo aplico eso con mis alumnos. Les mando sus trabajos para la semana, porque no les puedo decir yo, ocupo que se me conecten a X hora, ocupo que estén o que me le envíen en tal momento, porque en ocasiones no se puede. Yo me comprometo, les subo las tareas un fin de semana antes, ustedes tienen hasta el viernes para mandarla. Muchos me la mandan desde el lunes o martes, entonces ellos me van promoviendo esa responsabilidad de que, ¿sabes qué? Me apuro con la tarea de matemáticas, tengo más tiempo para las demás también. Y otro aspecto importante es promover redes de comunicación. Como mencionamos hace unos momentos, con padres de familia, con alumnos, con docentes y con autoridades educativas locales o estatales. En el caso de Sinaloa, tenemos un equipo de trabajo de docentes donde Mesa Técnica nos convocó a ciertos docentes para hacer cápsulas de radio. ¿Por qué? Porque muchos alumnos no nos podemos conectar a internet, muchos alumnos no tenemos acceso a aprender en casa a través de televisión. Entonces, a través de radio se hacen pequeñas cápsulas con actividades, temas, y el alumno no se nos está quedando atrás, sigue aprendiendo poco a poco. Entonces, todas estas actividades que se hacen son a favor de que el alumno continúe aprendiendo y pueda desarrollarse cada vez más. Y pues hasta aquí mi participación. Un gusto saludarles y nos vemos, compañeros. No, gracias, maestro Miguel. Fíjese que al respecto de los aprendizajes, que es un tema que usted nos ha hecho reflexionar mucho, me dice a veces los comentarios de que los alumnos son incapaces de aprender o son incompetentes son muy injustos. Y efectivamente, maestros, la currícula no puede ser un elemento que nos permita clasificar tan taxativamente a nuestros alumnos. Y nos dicen que justo la parte del aprendizaje y de la evaluación, dos temas que aquí se han vinculado. Algunos maestros nos dicen es necesario eliminar barreras, eliminar estereotipos, eliminar aquellas cosas que nos estorban en lugar de beneficiarlo. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Y escuchamos finalmente a la maestra María Elena. Por favor, maestra María Elena, escuchamos su última intervención. Muy bien. Voy a dividir mi intervención en dos puntos breves igual. La primera parte es, nuestro proyecto es ASCA, creando ambientes de seguridad y confianza para el desarrollo de aprendizaje y autorregulación en nuestros alumnos. Y yo quisiera lanzar esta pregunta. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos traten bien, que nos reciban con alegría, con una sonrisa, que nos digan, lo hiciste bien, lo puedes mejorar, felicidades, me da gusto que seas parte de mi grupo? A todos nos gusta que nos traten bien. Entonces, esta es una oportunidad para crear ambientes seguros para ellos, donde quieran estar, donde les guste estar y donde sientan la confianza de poder ser ellos mismos. Y la segunda intervención sería agradecer a mi director, a supervisión, a mi estado, Sonora, que siempre he estado siguiendo de cerca todas las estrategias que hacen en pro de la educación de nuestros alumnos. Al contrario, maestra María Elena, gracias a usted. Le comento que también ya se han manifestado aquí profesores de Baja California, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Guanajuato, entre otros estados que nos han acompañado. Muchas participaciones, muchas felicitaciones, muchos reconocimientos a ustedes, y es evidente que aprendemos entre pares, aprendemos entre nosotros, y este es lo que nosotros hemos dedicado este mes de abril. Síganos acompañando en las entrevistas de los martes con Grupo Loga, porque tendremos a maestros de diferentes zonas del país. Hoy nos han acompañado maestros de la zona norte de nuestro país. Gracias a los estados de Chihuahua, de Baja California, de Sinaloa y de Sonora por estar aquí.
aquí. Y maestros, aquí están los maestros que nos han acompañado. Hay tutores también, hay algunas autoridades que también están con nosotros. No sé si algunas de los tutores o alguna de las autoridades que están representando a las entidades que nos han apoyado muchísimo para visibilizar el gran trabajo que están haciendo los maestros mexicanos. Pues abro el micrófono para alguna de las tutoras, alguno de los tutores que han acompañado esta visibilización o alguna de las autoridades que hoy nos acompaña, algún director, algún supervisor que quiera tomar la palabra para cerrar esta sesión del día de hoy. ¿Nadie quisiera? La maestra Patricia Calles, maestra, la voy a comprometer. Muchas gracias. Pues es un honor estar escuchando. Permítame. Es que ya estaba fallando un equipo y abrí el otro. Se inició. Pues es un honor estarlos escuchando, pues 4 puntos de vista con 4 prácticas exitosas de 4 entidades federativas que pues en algo nos identificamos acá en el norte noroeste, ¿no? Es un placer escuchar a Mara Leticia y a Carla con sus experiencias en preescolar, que verdaderamente pues esta experiencia, como alguien lo decía hace un momento por aquí, que va a quedar plasmado en un libro, que pues hay que promoverlo para que sea consultado por otras docentes de preescolar, otras educadoras, ¿no? Y que verdaderamente rescaten esta experiencia que ustedes tuvieron desde su óptica, desde Baja California Sur y desde Chihuahua. Igual a Miguel Lizárraga, que pues tocó uno de los temas que más me gustan a mí, ¿no? Las matemáticas aplicadas precisamente al contexto en que vivimos para poder hacer de ello un aprendizaje que verdaderamente tenga sentido y que pues aplicable a la realidad, que era uno de mis objetivos cuando era estudiante de la normal superior. Yo soy de origen normalista de primaria, posteriormente normal superior en matemáticas, y uno de los objetivos es que fueran aprendizajes significativos, ¿no? Me quedé con muchas ganas de escribir un libro y de editar un libro que fuera precisamente pues acorde al contexto que está viviendo el alumno en el nivel que le competan, ¿no? En el nivel educativo que esté cursando, porque siempre el coco ha sido las matemáticas y la verdad las matemáticas maravillosas se aplican en todos los espacios que vivimos, ya sea en el hogar, en ir de shopping, dicen por ahí, ¿no? En todo, la cocina, en todo. No hay un lugar un espacio en donde no se apliquen las matemáticas. La forma de, pues, enseñar o poner las posibilidades de aprender matemáticas es lo que marca la diferencia, ¿no? Yo tuve maestros muy queridos de matemáticas que me motivaron a quererla y a, pues, voltear hacia esa asignatura. ¿Y qué puedo decir de mis paisanos aquí, de María Elena Anduaga y de su director Job Campos, aquí presente, el director de la escuela telesecundaria, que verdaderamente están día a día innovando, buscando formas de hacerse presentes en la comunidad, en la región, en el estado y a nivel nacional? Pues una escuela, María Elena, Job y a todo el equipo de la escuela telesecundaria, que verdaderamente, telesecundaria 141, no me equivoco. Sí, es telesecundaria 141, ¿verdad? Bien, que siempre están buscando cómo hacer que sea verdaderamente de impacto las acciones y las iniciativas en esta escuela. Me ha tocado ver desde que entró como director de la escuela, bueno, verlo ante un director muy joven que verdaderamente ha hecho su tarea y ha logrado con todo el equipo de la escuela, María Elena, que ha estado activamente participando en todo lo que ha sido posible y que verdaderamente motivan, pues a mí como subsecretaria de Educación Básica me ha motivado a darle seguimiento y verdaderamente hemos aprendido mucho de ellos, ¿no?
de ellos, y así como ellos, pues hay otros equipos que han estado participando en estas experiencias exitosas. Yo los felicito, estamos en unos momentos muy difíciles, no sabíamos qué tan difícil iba a ser transitar, qué íbamos a perder en el camino, podíamos imaginarnos, pero ya vivir la realidad no es la misma. Sabemos que pues un periodo de mucho aprendizaje, pues en marzo del 2020 iniciamos, no sabemos cuándo va a terminar este periodo de educación a distancia, y como bien lo dijo usted, Patricia Tocaya, pues hay muchas cuestiones que lo aprendimos en el transitar de marzo del 2020 a la fecha y que verdaderamente se van a quedar con nosotros. Nos vimos obligados a aprender y muy rápido para podernos adaptar a una nueva forma de llevar a cabo la educación básica en los diferentes niveles, modalidades, las nuevas formas de comunicarnos. Si recordamos cuál fue nuestra primera experiencia en el primer Consejo Técnico Escolar a distancia, ¿sí? Que no sabíamos cómo, pero teníamos que entrar. Y después cómo nos tuvimos que organizar de tal forma de que los colectivos docentes se mantuvieran comunicados permanentemente. Yo aquí agradezco también, por aquí debe andar mi compañera Ana Gloria Jiménez Williams, que ha sido pilar en esto de estarnos insistiendo de que no dejemos pasar las oportunidades de compartir momentos como este. Y la felicito, Patricia Ganem, y vamos a seguir desde nuestra trinchera aquí en Sonora e invitarlos a todos hacia la distancia. ¿Por qué no? Yo lanzo una invitación, Job, aquí a nuestros compañeros de Sinaloa, de Chihuahua, de Baja California Sur. ¿Por qué no generar, y a usted también, Patricia, un encuentro virtual con nuestros compañeros de Sonora? ¿Sí? A lo mejor hablamos con preescolar, con secundaria, con telesecundaria, y hacer un evento de tal manera que se comparta esto que verdaderamente vale la pena en un momento dado, ¿no? Creo que vale la pena que esto que hemos descubierto, que nos acerque a la distancia y que es más fácil porque no tenemos que andar buscando ni coffee break, ni salón de hotel, o sea, la capacidad depende de la plataforma que podamos adaptar, ¿no? Que podemos tener hasta 1000 en un segundo y verdaderamente que es un impacto que vale la pena. Pues yo los invito, y ¿por qué no? Ana Gloria, por aquí andas, generar, María Elena, un encuentro virtual con Mara Leticia, con Carla, con Miguel, si nos los aceptan, y con algunas otras personalidades por ahí. Maestra Patricia Ganem, pues estamos aquí en Sonora, a la distancia, pero muy cercanos, como dice nuestra gobernadora, queriendo aprender día a día, pues adaptarnos a la nueva realidad que nos toca vivir, ¿no? Y pues muchas felicidades a todos y a todas, y pues aquí estamos para servirles. Al contrario, subsecretaria, muchísimas gracias por estar presente, muchas gracias por haber autorizado a los maestros de su entidad, agradezcale al secretario y a la gobernadora su apoyo, y en nombre de ustedes también agradezco a todos los secretarios y además a sus autoridades de los estados de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa y de Baja California Sur, que les han permitido participar. Maestros, estamos invitando a todos los secretarios a que nos permitan acompañarles, a que nos permitan visibilizar, porque de verdad ha sido un esfuerzo de todas las maestras y de los maestros. Y para despedirnos, nos ponemos en galería y nos despedimos así, maestros y maestras, que lo que hoy hemos aprendido de estos 4 maravillosos maestros se quede con alguna recomendación, algún elemento, algún tema que les haya permitido integrarlos precisamente a su trabajo cotidiano. Entre pares se aprende mejor. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Y les vamos a tomar la palabra a sus autoridades para seguir visibilizando las buenas prácticas de los maestros y de las maestras mexicanos. Muchas gracias. Hasta la próxima.